Primero, gracias por tomarse el tiempo de empezar a ver el video, en el cual te enseñaré cómo cambiar el hilo de tu desbrozadora, de las dos formas diferentes que suele haber. Así que dependiendo de la marca que tengas, el video te servirá. Así que, comencemos. Se le hace presión al carrete para poder retirar el retenedor del carrete en sentido antihorario. Una vez que se retira, este se jala para poder retirar el carrete. El fabricante nos dice que se corte una pieza de hilo de 4.6 metros, 15 pies, pero yo siempre prefiero cortar menos de esto y solo corto 3 metros. Así es más difícil, el hilo se llega a atorar. Aquí tengo el hilo, o algunos le dicen cable. En este caso el diámetro es de 2.4 milímetros, ya que el pasto está algo grande, algo grueso, aunque el fabricante recomienda únicamente hilo de 2 milímetros. Pero por lo mismo, corté un poco menos de largo total que se recomienda. Aquí tenemos 1 metro, ahora 2 metros y los 3 metros, que les dije que se van a usar y se corta. Aquí en el carrete tenemos dos orificios, entonces procedemos a insertar el hilo en un extremo de este hasta que salga del otro lado. A veces puede ser poquito tedioso, pero ya salió. Se va jalando el hilo hasta tenerlo exactamente en la mitad. Como este está poquito más grueso, se batalla poquito, pero ahí va. Lo estiro para tomar las dos puntas y poder dejar el hilo en el carrete exactamente en la mitad como les muestro. Y aquí lo tenemos. Lo que es la cubierta de igual manera tiene dos orificios en cada extremo. Entonces tomamos una punta del hilo y se inserta en este, y se va jalando hasta tener cerca el carrete. Ahora la otra punta del hilo, en el otro orificio, y se hace lo mismo. Puede se enrede poquito, así que es bueno tener cuidado de evitar eso. Aquí ya lo tengo y se procede a meter el carrete en la cubierta y asegurar el hilo no quede doblado de ningún lado. Se le hace presión para colocar el retenedor del carrete en sentido de las manecillas del reloj y se aprieta hasta donde ya no dé más. Lo que sigue es girar el carrete en sentido horario, que es la derecha. Se hace poquita presión y se va girando este hasta casi enrollarlo completamente. De esta forma podemos saber si lo enrollamos correctamente. Si se le hace presión y se gira poquito al otro lado en sentido antihorario y vean cómo avanza el hilo. ¿Qué es lo que se hace al momento de golpear el retenedor del carrete contra el suelo? Es avanzar el hilo. Ahora vamos a enrollarlo completamente hasta dejar los 15 centímetros de cada lado. Ahora de la otra forma que suele haber. Se toman las dos puntas, se unen a la misma distancia y se jala el cable para obtener la mitad de este y se hace un doblez. Entonces el doblez del hilo se coloca en la abertura que se hizo, que llegue hasta el fondo, y de esta forma se va enrollando un extremo del hilo en el canal superior del carrete y el otro en el inferior. Algo que no se debe hacer y por eso se atora el hilo es que, por ejemplo, lo sueltes, ya sea porque se te resbale, te despistas, pierdes la tensión y cuando se jala ya el hilo se traba entre sí. Y entonces al momento de estar cortando, puede que de primero sí avance el hilo, pero llegará un momento en el que este se atora. También algo que no se debe hacer es enrollarlo teniendo la mano muy lejos, porque así va a ser más fácil pierdes la tensión, y al jalarlo todas las vueltas se traban unas con otras. Vamos a volver a hacerlo. Nuevamente vamos a hacerlo. Se coloca el doblez en la ranura y se va enrollando un extremo del hilo en el canal superior del carrete y el otro en el inferior, y por nada perder la tensión. Y es más probable pierdas esta cuando ya tiene mucho hilo enrollado, ya casi al terminar Entonces nuevamente pierdo la tensión, lo jalo y como les digo, todas las vueltas se traban unas con otras y entonces al momento de estar cortando puede que de primero sí avance el hilo, pero llegará un momento en el que se atorará. Entonces, ahora sí vamos a hacerlo de la forma correcta. Otra cosa, es importante el carrete esté en esta dirección y no al revés, porque si está así y así se enrolla, no avanzará el hilo. Entonces, ahora sí a colocarlo de la forma correcta. Se coloca para proceder a enrollarlo, sin perder la tensión. Por eso mejor usé poco hilo para explicarles mejor. A lo mejor me pueden decir que no debe ir tensionado, pero no va, simplemente se va enrollando Además, como el hilo está muy duro, es muy difícil tensionarlo. Necesitas hacer mucha fuerza. Y ya cuando nos queden unos 15 centímetros más o menos, se coloca en las ranuras, pero antes de que se me pase, como vemos, tenemos 4, 2 y 2 iguales. Esto ya depende del grosor del hilo que se use, es donde se coloca En este caso son en las ranuras más anchas, se atora como les muestro. El otro me regreso poquito hasta llegar a la ranura puesta, sin perder la tensión, y ya se atora. Yo siempre le coloco las puntas de los dedos para evitar se salga.
Yo siempre detengo el hilo para que no se salga para proceder a insertarlo los extremos del hilo a los orificios de la cubierta, como pueden ver. Entonces ya se va metiendo el carrete a la cubierta con cuidado. Miren, debe de quedar bien en dirección el hilo, con los orificios de ambos extremos. En algunas solo se mete a presión y se libera el hilo de las muescas del carrete, o en otras haces presión y jalas el hilo con fuerza para liberarlo de las ranuras. Pero en esta hago presión y se gira un poco el carrete en sentido de las manecillas del reloj y ya se soltó el hilo del carrete. Lo que sigue es atornillar el retenedor del carrete en sentido de las manecillas del reloj y se aprieta hasta donde ya no dé más. La longitud máxima del hilo debe de ser de 15 centímetros de cada lado. El sobrante será cortado por la cuchilla de la guarda, porque si queda muy largo puede producir daño al motor. De esta forma podemos saber si lo enrollamos correctamente, si se le hace presión y se gira poquito en sentido antihorario y vean cómo avanza el hilo. ¿Qué es lo que se hace al momento de golpear el retenedor del carrete contra el suelo? Es avanzar el hilo.